En aquest darrer matí entrem en el tercer àmbit, l'àmbit del transcendent, que està contingut en els dos anteriors, com els dos anteriors estaven continguts en aquest, i la ponència que obrirà aquest matí serà a càrrec de la Berta Meneses, que tota ella és la síntesi de diverses coses. D'una banda, va néixer en plena meseta castellana, a Palència, i per altra banda porta 50 anys vivint aquí a Barcelona, a Catalunya. Per tant, mar i planura. Ella encarna també aquesta multiplicitat de paisatges i de cultures de la nostra pròpia península. Després encarna una altra síntesi, que és d'una banda religiosa filipense, de la branca, diguem-ne, de l'ensenyança, i des de fa més de 40 anys viu a la comunitat de Nostra Senyora de Lourdes, que és un col·legi que hi ha a la Gala Placídia de Barcelona, que des de fa més de 30 anys van començar a fer una cosa que quelcom que ara s'està iniciant en unes quantes escoles, que és que en l'escola, en totes les branques i en tots els cursos, es començava i es comença en 5 minuts de silenci en tot el col·legi, considerant que aquest silenci és la base per l'assimilació del que vindrà després, per rebre el do del dia i de la vida, i això es va avançar fa 30 o 40 anys ja en l'escola de Lourdes, que ha estat un referent per moltes escoles posteriorment. Vam viure en una comunitat extraordinària, en els anys postconciliars, una gran obertura, on tota la comunitat van tenir el coratge de fer quelcom que tant de bo haguéssim fet també molts de nosaltres, que va ser una mena de psicoanàlisi comunitari. O sigui, van tenir el coratge d'ajudar-se mútuament a entrar en les arrels fosques de cadascuna i de compartir-lo i de fer juntes un procés de transformació, amb una clau psicoanalítica i una clau, evidentment, espiritual, però en comunitat. I això les van netejar de moltes ombres i de moltes projeccions que en una comunitat i fora de la comunitat contínuament ens llancem els uns als altres. I paral·lelament a això, va entrar en la tradició zen. Ella és mestra zen per 3 vegades. La tradició zen és molt estricta en l'aprenentatge d'una pràctica i en legitimar o reconèixer el mestratge d'aquella persona que pot ser conductora d'altres en l'iniciació a altres persones si abans un no ha estat iniciat. Per 3 vegades ha estat reconeguda mestra perquè són com 3 és el mateix llinatge, però amb matisos diferents, amb un gran repte que tenen les tradicions religioses en aquest moment al planeta, i una d'elles, sens dubte, és el budisme en general, però més encara el zen en particular, que és com inculturar a Occident el que té arrels molt diferents que venen d'altres cultures i d'altres pobles. Sabeu, el budisme té 3 grans branques, el Hinayana, el Mahayana i el Vajrayana, que són 3 inculturacions, la primera a la Índia, la segona fonamentalment a la Xina i al Japó, i la tercera és el budisme tibetà. Són 3 manifestacions, 3 inculturacions del budisme en llocs de la Terra i en cultures diverses. El gran repte, que des de fa uns anys, i ella és una de les que reflexiona sobre això i ara s'ha reunit i continua reunint-se, per quelcom que comença a anomenar-se el Euro-Yana o el West-Yana, és a dir, el vehicle ha inculturat a Occident, inculturant a Europa, en el sentit que cal aprendre certs rituals o certes llengües, si estem aquí en un context molt diferent. És una pregunta no fàcil, de la qual ella forma part d'un grup de reflexió. Per tant, tot això és la riquesa que conté, i encara afegiré una darrera cosa. Enmig de tot això es dedica a donar classes de química en el seu col·legi. Per tant, jo em pregunto quan descansa. Jo crec que treballa 20 hores al dia, deu dormir 1 o 2 hores i les altres 2 deu fer meditació zen. Però perquè la trobes a tot arreu i sempre somrient, com la veureu, amb tota la força d'una dona ben posada a terra i alhora ben enlairada al cel. Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut.
Bon dia a tothom. Gràcies per ser-hi. Tindria que estar en silenci i ja estava la conferència acabada. És el millor. De totes les maneres, de vegades els éssers humans necessitem també la paraula, no? Estem en un moment, això és el que he posat en el preàmbul, que possiblement heu llegit, en el umbral de algo nuevo, voy a hablar en castellano, si no siempre fas barrella, si estigués d'una clase de matemàtiques parlaria en català. Todos y todas estamos invitados a vivir un momento de evolución espiritual, donde se han de incorporar nuevas vías de acceso a lo trascendente, a la trascendencia. Es un camino, yo creo, iniciático, un camino de armonía de cuerpo, alma y espíritu. Es armonía de cielo y tierra, es armonía del cosmos, del universo entero. Es un camino para llegar a ser, es decir, ser lo que ya somos. Y por eso no es un camino de saberes conceptuales, aunque estos son y están muy presentes, pero es un camino de experiencia que implica, sobre todo, permitir que el ser se manifieste. La pregunta de esta charla es: ¿qué puertas o caminos o vías hemos de recorrer? ¿Qué actitudes o qué aptitudes hemos de desarrollar? Creo que son puertas que han de crear espacios, actitudes que hacen posible crear en nosotros aperturas, desvelamientos, lugares de experiencia, lugares de conexión con lo trascendente. Pero estos espacios, estos lugares, estas actitudes o estas experiencias profundas necesitan medios hábiles, upaya se dice en nuestro idioma zen. Son medios que nos permitan acceder a estas aperturas, a estas experiencias que son experiencias de vacío, de percepción del fondo originario del ser, de comunión, de gratitud, de asombro. Es decir, son conexiones con lo trascendente. Pensando en estas puertas, evidentemente que nombraré algunas, pero seguramente que a todos vosotros se os ocurrirán muchas más, ¿no? Porque todos tenemos experiencia de esta apertura, esta comunicación con lo que nos trasciende. En primer lugar, quiero nombrar la importancia de aprender a ver. Y la receptividad consciente, así la llamo, es la apertura del ojo de la percepción. Implica dilatar el corazón, se ha de ampliar, ha de recobrar el terreno fértil, inmanente, que nos permita resonar con aquello que nos trasciende. Es decir, detrás de la fachada de nuestra vida cotidiana, la trascendencia da forma a nuestros días, a nuestros caminos. El despertar del espíritu humano es un regreso a casa, al hogar. Pero lo que ocurre, irónicamente, es que aquello que nos resulta familiar no lo vemos. Es tan familiar que corre el riesgo de no verse. Hegel decía, generalmente desconocemos aquello que nos resulta familiar precisamente porque nos resulta familiar. La receptividad consciente es una llamada a ver lo que se oculta tras la fachada de lo que nos es familiar, tanto sean personas, lugares, situaciones. Este mecanismo de la familiaridad provoca una insensibilidad grande
respecto a la realidad en todas sus manifestaciones. Reducimos todo a la imagen exterior, a la apariencia, o proyectamos lo que sabemos sobre la realidad. Y esa mirada solo es fachada. No nos permite nada más que someter, controlar y olvidar el misterio, ese misterio que cada realidad, cada cosa, cada situación esconde o quiere manifestar. Con frecuencia vemos que esa mirada la tienen los niños. Sería recuperar esa nueva inocencia uno de los temas importantes. Existe una íntima conexión entre la forma que tenemos de mirar las cosas y lo que en realidad llegamos a descubrir. Esa es la receptividad, lo que yo digo, que nos enseña a observarnos a nosotros mismos, a observar la vida de un modo silencioso, contemplativo, amable, creativo, resuelto y comprometido. Es encontrarnos que siempre aparece algo en nosotros que nos sorprende cuando miramos así. En otra palabra, nunca percibimos de manera total y pura. Vemos siempre a través de lo que pensamos a veces. Por eso es importante que nos digamos lo maravilloso que es el pensamiento, pero se nutre de la percepción, se nutre de nuestros sentidos. Y según como sea esta mirada, así es lo que vemos, nuestra visión, y así es lo que pensamos. Entonces, esta receptividad consciente tiene esa misión, podríamos decir, ese despertar, abrir el ojo de la percepción, si queremos percibir la tierra y la vida de forma plena. Implica esta apertura, que ayer también decía Xavier, del tercer ojo, el ojo del espíritu. Así lo decían los místicos, los vitorinos del siglo XII. María Curbí dice, conocer y sentir el misterio de lo que hay, testificar y conmoverse frente al misterio de lo que hay. Es que nuestra mirada tiene muchos niveles más allá de lo que nuestros ojos ven. Si miramos más allá de la imagen que tenemos, mostramos de nosotros mismos una actitud contemplativa, pero ¿qué pasa? Que para ello necesitamos tiempo de contemplación. Es necesario que lo que se mira se convierta en el centro de nuestra atención. No vale si estamos mirando y pensamos en otra cosa, si miramos y tenemos prisa, si miramos y estamos pendientes de otras situaciones que nos pasan. La percepción, lo que nos aporta esta receptividad, requiere cuidado, tiempo, presencia. Y solo creando esta aptitud de presencia suceden momentos de gracia, momentos puntuales que brotan espontáneamente. Y entonces una palabra, una situación, nos abre un espacio de apertura infinita, sin ninguna actividad mental. Es un estado que se abre a la profundidad de todo. El universo entero se percibe en ese punto. Es un ceronés, podríamos decir, donde el mundo entero, el universo, se nos ofrece libremente. Es como si vemos el alma de todas las cosas. Esa es una conexión con lo trascendente. Hay situaciones especiales, evidentemente, en la vida que nos abren la puerta a lo sagrado. Y muchas de ellas pertenecen al mundo del arte, a la música, a la naturaleza. La naturaleza es increíble en ese sentido. Siempre y cuando nos acercamos no para coger, no para apropiarnos, no hemos de apropiarnos de nada, sino simplemente contemplar.
También hay momentos de dolor, de carencia, de soledad, de incompletitud, esa sensación de que nos falta algo. Pero esos también son momentos de gracia. Decía Rilke en uno de sus textos, es posible para nosotros ver más allá de lo que nuestro conocimiento alcanza. Porque esos momentos en los que algo nuevo ha entrado en nosotros, es algo desconocido, nuestros sentimientos crecen y crecen callados, crecen mudos. Es una perplejidad que es tímida, digamos, porque es como si todo en nuestro ser se retira y una quietud aparece y eso nuevo, completamente nuevo, que nadie sabe, aparece. Y son momentos tristes incluso, pero eso nuevo aparece y nos colma de belleza, nos colma de gratitud. ¿Cómo debemos potenciar esta receptividad sagrada? Hay muchas razones que podíamos analizar de la vida nuestra en que nos hacen pensar que es absolutamente necesaria esta nueva percepción en nuestras vidas. Porque creo que si no cambia la percepción, si no se abre este ojo del espíritu, el acceso a lo trascendente se hace difícil. Y repito que para esta apertura necesitamos tiempo de contemplación. En la contemplación lo que miramos necesita ese tiempo para dejarse ver, para que esa realidad infinita y vacía se nos muestre. Para ello necesitamos permanecer. Es esa frase de San Juan de la Cruz, cuando dice, quedéme y olvidéme, quedéme. Ese permanecer. Porque si no, esa aspiración profunda de nuestro ser, ese ojo de la percepción no se abre. Sabemos que es necesario el tiempo y también la atención de alta calidad, la llamo yo. Hace falta tocar el alma de las cosas, de las personas, de la vida, para ver y para sentir. Es más, necesitamos a veces dar un paso atrás, alejarnos un poquito, notar la ausencia de eso y entonces nos acercamos más. Incluso llegamos a ver el rostro original, ese rostro original nuestro y de cada cosa necesita tiempo y silencio. Este es otro medio hábil imprescindible, el silencio. Hay una forma de conocimiento que solo es posible en el silencio. Es el silencio el que nos abre este ojo interior. El silencio conecta con algo que nos recuerda el vacío, el desierto, la soledad. Y a veces esto lo vivimos como carencia, pero es más bien un exceso, una forma de plenitud. El silencio sí que oculta, pero también descubre. Dice el poeta, guardé silencio en la presencia de lo eterno. Es decir, el fondo originario de la vida es fácilmente acallado por nuestra pretendida lucidez mental. Y se manifiesta justo en el silencio. En el espíritu oriental, el maestro Suzuki, por ejemplo, nos habla de que hay una especie de gran silencio, como de imperturbabilidad, como si se estuviera contemplando la eternidad cuando entras en ese espacio silencioso. Porque ese silencio nos calma. No es ausencia de vida. A veces nuestra cultura occidental cree que estamos perdiendo el tiempo. Es la matriz creadora, es la cima de la eternidad en la que toda la realidad
todas las cosas están inmersas y necesitamos ese silencio. Y el que entienda o el que piense que el silencio contemplativo es una muerte o es una disolución, si hace la experiencia, quedará admirado. Se dará cuenta la plenitud que puede brotar del silencio. Ese silencio de lo insondable es un manantial siempre claro y nos colma con una vida que está más allá de todas las ideas y todos los conceptos. Y por lo mismo es inaccesible a esos impactos continuados de imágenes, conceptos, dudas, interrogantes, ansiedades. Es inaccesible, está más allá, es como si salta, como si lo atraviesa, como si lo disuelve, digamos. Esta es una vía hacia lo trascendente y se experimenta en ese espacio de silencio, se experimenta en esa apertura infinita donde se accede. Hay una Upanishad que dice, no es a fuerza de instrucción, ni de esfuerzo mental, ni de estudio de las escrituras que se llega al Atman, sino escuchando el silencio. Por tanto, el silencio de la contemplación nos remite a una actividad, más bien a un estado, que tiene que ver con esta apertura, con esta percepción de lo sagrado y que se manifiesta en cada cosa, en cada realidad, en cada acontecimiento. Es el silencio de los sentidos, diría nuestros místicos. Para San Juan de la Cruz no cae en sentido, dice él, ¿no? Y es ese contacto con la fuente originaria del ser. Raymond Panikkar también nos dice, Dios es silencio, inefable, pero inteligible, experimentable. Es una esfera inteligible, vacía, sin centro ni límites externos. No es un objeto que puede captarse con la mente racional, sino cuando el sujeto desaparece, se silencia totalmente, deja de ser objeto y el silencio se hace real. Entonces se produce la experiencia. Por tanto, ese silencio tiene además como medios silencio del cuerpo, silencio de la mente, silencio de la voluntad. El silencio de la voluntad es bastante difícil a veces, más incluso que el silencio de la mente, porque nuestra voluntad siempre quiere conseguir algo, incluso cuando hablamos del ámbito espiritual. Querer coger, querer alcanzar, querer llegar. Y este silencio de la voluntad, por tanto, no se produce cuando queremos, y ni tan solo cuando no queremos. Es decir, cuando nuestros deseos, digamos, nuestras aspiraciones profundas no hacen ruido. Cuando la voluntad se mueve, como si dijéramos, armoniosamente en el todo. Yo digo una frase que no sé si es del todo correcta porque es muy paradójica, pero es quiere o querer aquello que ha de ser querido. Porque esa voluntad primordial existe. ¿Cómo entras a formar parte de ese río? Pertenece a la aspiración profunda del alma, del ser. Esta manifestación es un dinamismo intrínseco del ser de cada uno y no se encuentra determinado ni condicionado por los factores externos, porque emerge como una gracia. Es un momento gozoso en ese silencio, es la persona se olvida, se pierde a sí misma y entra en esas profundidades. Se oye, digamos, el sonido del silencio absoluto. Ese silencio, en el ámbito de la práctica de la meditación zen, se llama samadhi absoluto. Y es una manera es una entrega incondicional, es un dejar caer la mente y el cuerpo
y simplemente ser. Dice Joseph Campbell, dice, toda referencia espiritual final tiene que ver con el silencio más allá del sonido. Se puede hablar de él como del gran silencio, o como el vacío, o como el absoluto trascendente. Entonces, la práctica de la meditación es una práctica que requiere esta atención plena, este silencio, este vaciamiento, si no, no se llega a tocar ese ámbito de apertura infinita trascendente. Por lo tanto, la meditación es camino y realización de la misma trascendencia. Y precisa desarrollar una sabiduría del cuerpo. Es muy importante la quietud. Una sabiduría, la de respiración, la respiración consciente, es importantísimo. Ya lo decían ayer, todo el tiempo se está hablando de esta inspirar, que es el espíritu mismo. Implica también una forma de atención de alta calidad. Es una atención no objetiva, libre y desligada de todo, capaz de ir más allá de sí misma. Es el no apego, es la no detención. Es abrir ese espacio interior libre y sosegado, un ámbito de apertura infinita. Es decir, la base en la que se apoya esta atención es la respiración consciente. Y en la definición que ella hace, la Simone Weil, por ejemplo, expresa esta atención como una justa y armoniosa mirada hacia la realidad individual y colectiva, externa e interna. Es una atención en la que nos ayuda a ver la realidad. En mantener esta atención es impedir, en cierta manera, que el yo egocéntrico se apodere de nuestra mente, se apodere de la realidad, la envuelva. Y la envuelve siempre con imágenes, fantasías, resentimientos o clichés de todo tipo, patrones. Tiene muchos patrones. El ego egocéntrico para poder envolver esta mente que tiene que estar expectante, tiene que estar abierta, tiene que estar silenciosa. Luego este es otro medio hábil, este de la atención. Dogen Zenji, que es un maestro zen del siglo XIII, es un gran sabio, un impresionante maestro como practicante y de gran experiencia. Él tiene uno de los grandes libros escritos, es el Sobo Genzo, son 8 volúmenes, nada menos. Y hay uno de ellos, el de Genjo Koan concretamente, que dice esta frase, y es esta frase la que es importante para este momento. Dice, conocer el camino del despertar es conocerse a sí mismo. Y conocerse a sí mismo es olvidarse de sí mismo. Realmente es impresionante hasta dónde apunta esta pequeña frase. Este atreverse a conocerse a sí mismo no es simplemente un conocimiento psicológico. Está bien. Es necesario despejar cuanto más el espacio interior para poder acceder a ese ámbito de apertura infinita, ese ámbito originario del ser. Pero se refiere sobre todo a ese conocimiento que trasciende completamente el yo individual. Pero lo más importante en este momento para la misma acceso a la trascendencia es la segunda parte. Dice, y eso implica olvidarse de sí mismo. Realmente se descubre el sentido profundo de cada uno de nosotros, de la vida, cuando nos atrevemos a entrar, a descubrir ese ¿quién soy yo? Y todos estamos obligados a buscar ese ¿quién soy yo? Pero es difícil a veces encontrar ese yo
si la búsqueda es simplemente intelectual, como si fuera un objeto de conocimiento. Por eso me encanta la frase de San Juan de la Cruz cuando nos dice en uno de sus maravillosos poemas: alma, buscarte has en mí. Después sigue: y a mí buscarme has en ti. Este de buscarte has en mí, ahí queda muy reflejado esto de Dogen Zenji, de que el camino de la trascendencia es difícil llegar a conocerse totalmente solo si se utiliza el intelecto y si se busca desde ahí. Encuentras un personaje, está bien. Necesitamos ese olvido. ¿Por qué? Porque el olvido es el que nos conecta con este mí, este vaciado del personaje, este silenciamiento profundo. Y entonces se percibe que ahí está contenido el universo entero. Todas las cosas me configuran, dice Dogen Zenji. O San Pablo llega a decir: no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Contemplar el mundo desde aquí, con atención, es vivir en plenitud. Esta experiencia nos transporta realmente a la trascendencia. Recordad bien la frase de San Juan de la Cruz: buscarte has en mí. Y eso implica el vacío. Es algo que en Oriente y en la práctica de la meditación Zen está muy claro. A nosotros, en Occidente y en la espiritualidad cristiana, nos gusta más hablar de plenitud. No creo que sean opuestos. Es en el ámbito del silencio y del olvido de uno mismo que se abre ese infinito, la fuente originaria del ser. Es en el vacío donde descubrimos el misterio que nos habita y además que configura toda la realidad. Lo que define la percepción del misterio es precisamente la no forma. Y empiezan allá donde acaban las palabras, en el límite de la realidad que está habitable, digamos, hecha. Por tanto, por la propia naturaleza, trasciende lo que perciben nuestros sentidos. Esa es la frase de San Juan. No cae en sentido. Y se accede a ella, a ese espacio, a modo de vaciar. Es la experiencia inefable que precisa esa receptividad completamente abierta. Es una intuición silenciosa de esa realidad, de ese rostro originario. Los seres humanos nos vivimos como testigos, como habitantes de una realidad siempre dual, como mínimo, ¿no? Somos multidimensionales, pero la realidad que vivimos la vivimos dual. Y está moldeada en parte por las necesidades, por lo fenoménico, digamos. Esa es una parte de la realidad, muy marcada a veces por la apariencia. Y hay la otra dimensión, la de lo otro, lo que nos trasciende, lo luminoso, diría Rudolf Otto. Ambas realidades son una y única. El mundo del vacío es el de la forma. Son un único mundo. Y en nuestra percepción es la que los separa. Porque cada uno de nosotros somos el misterio. No es que busque a Dios en las cosas. Eso es ilusión. Eso es mundo ilusorio. No busco a Dios en las cosas, sino que todas las cosas me son Dios. Y en ese sentido, a veces experimentamos como un hueco, digamos, como si fuera una ranura, una brecha, una esclecha. Y entre pensamientos, a veces entre la misma respiración, inspiro, apnea, expiro, hay un hueco, ¿no?
Entre los estados de ánimo también a veces hay huecos, ¿no? Y curiosamente, a veces por esos huecos, que parece que no hay nada, ocurre algo maravilloso. Aparece como un espacio de claridad que es nuevo, que es fresco, que nos sobresalta y percibimos y nos damos cuenta, ¿no?, que por ahí algo nuevo entra. Es como si el sol brillara y como si vemos algo que nunca hemos caído en la cuenta. Yo creo que esas esclechas, esas ranuras, son entradas de la gracia, ¿no? Y se producen a veces en fracciones de segundo y nos introducen en ese sabor a plenitud, pero entra por un hueco, por un vacío, digamos. Es curioso porque todas estas experiencias, si nos damos cuenta, necesitan ese olvido de sí mismo para que ocurra. La atención a veces no es solamente eso de estoy atento aquí como el mindfulness o allá, no. Es a veces justamente libertad de todo, hasta de querer coger o de querer estar atento, por decirlo de alguna manera. Este vacío no es nihilista, es la experiencia de la bienaventurada, de la bienaventuranza. Cuando en las bienaventuranzas dice bienaventurados los pobres, ser pobre es eso justamente, es olvido de uno mismo. Solamente el pobre ve a Dios, dice el maestro Eckhart, porque es Dios plenamente en él, porque no tiene nada. Entonces ahí es, y esto es el encuentro evidentemente con lo trascendente. Solamente en este olvido de sí mismo, en esta apertura infinita, en este vacío, digamos, es el Wu Bei que dicen los taoístas, encontramos esa sabiduría verdadera. Hay una historieta, una historia cortita, que también proviene de un texto del Wu Bei, de un texto taoísta, que dice lo siguiente. Voy a leer la historia porque tiene su gracia y tiene sobre todo una profundidad increíble. Dice que el emperador amarillo iba paseando al norte del agua roja, ¿no?, del río, a la montaña de Quanlu, y miró a su alrededor desde el borde del mundo y caminó hacia su casa. En su camino perdió su perla, una perla de color de la noche. Mandó a la ciencia que buscara su perla y no consiguió nada. Mandó al análisis a buscar su perla y no consiguió nada. Mandó a la lógica y no consiguió nada. Entonces preguntó a la nada y la nada la tenía. El emperador dijo: es realmente extraño. La nada, que no fue mandada ni trabajó para encontrarla, tenía la perla del color de la noche. Es un símbolo muy profundo del verdadero conocimiento que trasciende la ciencia, la lógica, el análisis, que se encuentra en el silencio y en el vacío, la perla oscura de lo divino. El Padre Lasalle tiene su centro zen cerca de Tokio, que así se llama, la cueva de la oscuridad divina. El camino del vaciamiento no es otra cosa que un proceso de liberación del ego, es decir, de la raíz de todo egoísmo, odio, orgullo, ignorancia, es decir, los venenos de los que siempre se habla en el camino del Zen, ¿no? Liberarse de esas raíces del conflicto, que es lo que nos aliena como personas, son los que condicionan y nos condicionan a vivir en la superficie de la conciencia, es una manera de abrirnos a ese infinito. La comprensión correcta del vacío también nos invita a buscar
podríamos decir, el tesoro eterno. Hay muchos textos, por ejemplo, el canto del Sodoka, que es el canto de la iluminación, dice, porque es como una piedra preciosa que tenemos enganchada en el fondo de nuestro corazón. Es decir, ese tesoro, esa sabiduría liberadora que está en el fondo de nuestro corazón, necesitamos el tiempo, como he dicho, se necesita el silencio contemplativo, se necesita la percepción, se necesita ese vaciamiento. También desde la perspectiva occidental, la palabra vacío o nada está asociada a experiencias que nos trascienden. Son muy conocidas las nadas de San Juan de la Cruz cuando habla de la subida al Monte Carmelo. Es decir, es nada, 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 el neti, neti de San Juan de la Cruz. Rudolf Otto también nos habla de lo absolutamente heterogéneo. La nada o la palabra luminoso parecen que son como antagónicas, como si uno es plenitud y el otro es vacío, ¿no? Y no lo son. Él lo llama la epekenia, es decir, el más allá de los místicos. O sea, no es una exaltación de elementos irracionales, porque a veces también se imaginan unos, no sé, fuegos artificiales quizás. La experiencia mística nos comunica con lo trascendente experimentado en la simplicidad, en la apertura, en la acogida. En la gratitud siempre aparece la gratitud y el amor. Es decir, la compasión emerge de esta sabiduría vacía y vaciada de ego. Y la compasión también es otro tema de acercarse a lo trascendente. Es una experiencia que emerge de la iluminación, se dice en el Zen, emerge de la sabiduría. Es como las dos alas, sabiduría y compasión, si no es imposible volar, digamos, ¿no? Y existe una interrelación total, o sea, la experiencia que nos permite ver a los otros como otro yo mismo, así se saludan los mayas, es necesario esa experiencia de vacío en que el otro es otro yo mismo. Y es por eso que la práctica de la compasión supone el conocimiento de uno mismo, como decía Dogen, y el olvido de uno mismo. Y así nuestra energía se libera de los bloqueos y se vuelve disponible para ayudar a los otros. La persona se hace receptiva de todo, es un fluir libre y liberador. La compasión nos lleva al compromiso y esta también es una vía de acceso a lo trascendente. Por eso podemos decir que la compasión es la profunda conciencia del sufrimiento de uno mismo, todos los seres sufren, y del otro, como uno mismo. O sea, es un deseo, no es desigual de uno que está muy bien y otro que está muy mal, no. La compasión es un saber, es un sentir, es una motivación, no es simplemente una emoción. Y se orienta a una conducta determinada humana. La mente está motivada por la compasión hacia todos los seres que sufren. Y les desea salvar, y mucho de este sufrimiento no solamente es la precariedad económica o de salud o de situaciones humanas, sino también de la ignorancia. En el Zen se habla de que la ignorancia es el veneno más pernicioso. Es como una ceguera que no nos deja ver debido a que creemos que no somos ciegos, ¿no? Entonces, por eso no nos molestamos en abrir el ojo de la percepción. Por lo tanto, la compasión no significa mirar a alguien desde una posición de superioridad, ni sintiendo pena solamente por su miseria o un sentimiento de pobre de él o pobre de mí, sino que es una empatía profunda, sintiéndose uno con todos los otros. Somos, se dice en el Zen, somos iguales en esencia y somos absolutamente
diferentes en la forma, únicos, cada uno de nosotros único. No hay nadie que sobre, todos somos absolutamente necesarios y únicos. Entonces, este origen común, esta afinidad, esta fuente originaria del ser que nos hace esencialmente iguales, es la base de la compasión, del respeto a cada uno, para que cada uno pueda ser justo él mismo, ella misma. Del mismo modo en que el sufrimiento no solo nos afecta a quienes lo estamos padeciendo, también los demás se ven afectados por nuestra infelicidad. No solamente nos lo dice la física cuántica, sino que es real. Hace tiempo que se experimenta que estamos formando parte de una red, de una xarxa, de infinitas hilos que nos unen a cada uno de nosotros. Esta es la imagen del dios Indra en uno de sus mitos, en que cada uno se le ve como una joya que de forma holística refleja cada uno toda la realidad, el universo entero. Y esos hilos que nos unen es sumamente importante darnos cuenta de la repercusión que tiene pensamientos, sentimientos y acciones de cada uno de nosotros en toda la realidad. En la experiencia de esta compasión, la energía es una energía de amor. No es otra cosa. Cuando se habla de compasión, se da esta percepción de lo trascendente, pero es de amor, de comunión con el otro y con todos los otros. También los otros seres, la naturaleza, el mundo, el cosmos. Hay una descripción que es de Thomas Merton, que de su experiencia concretamente de iluminación, que es muy sencilla, la leo, dice, estaba en Louisville, en la esquina de la calle 4 concretamente, es una calle de centro de un distrito comercial, por lo tanto de muchísimo movimiento, de muchísima gente. Dice, me sentía abrumado al darme cuenta de que había tanto movimiento. Y de repente caigo en la cuenta de que amaba a toda esa gente. Todos de repente pasaron a ser míos. Yo estaba en ellos. Ellos me pertenecían y yo a ellos. No podíamos ser desconocidos aunque fuéramos extraños. Es un despertar como de un sueño que tenía de separación, de ese falso aislamiento en un mundo especial en el que me sentía identificado, a pasar a un mundo sagrado. Y toda la ilusión de una existencia separada es un sueño. El mundo sagrado está aquí. Y sentí una gran liberación. Las diferencias son ilusorias. Fue tal el alivio y la alegría que rompí a reír. Además, otra pequeña o grande puerta por donde emerge el misterio es esta. Es esta puerta de la compasión, del amor, de la disponibilidad, de la apertura. Es decir, hay que vaciarse de sí mismo, del ego, para dejarse habitar por todo y por todos. En el Zen siempre se acaba diciendo, el universo entero era en mí. También la acción es otra puerta. Parece que no, porque siempre hemos estado con este dualismo, acción, contemplación. Una cosa es que necesitamos tiempo de meditación, tiempo de contemplación. Y otra cosa es que la acción no sea también lugar de trascendencia. Pero ¿cómo es esta acción? Es preciso que al entrar en cualquier acción desaparezca en cierta manera el personaje. Es decir, es la acción no violenta, es la acción que observa atentamente el fluir de la vida, que se compromete en esa vida
se prometen esa existencia con claridad, con rectitud. Es una acción fecunda y potente. Es fuerte, o sea, siempre digo yo, suerte que Santa Teresa no murió muy mayor, pero si no nos pone un convento en todas partes de la península, ¿no? Porque es fecunda. Todos los grandes místicos han sido muy fecundos, pero no se mide por el esfuerzo. Es una sabiduría que canaliza los acontecimientos de la vida. Esto en el lenguaje taoísta se llama el Wu Wei, la acción de la no acción. Nadie se pone ninguna medalla, simplemente actúa con perfecta naturalidad, haciendo todo posible para que las cosas lleguen cada una a ser lo que son, los acontecimientos tengan esa repercusión, las personas lleguemos a ser cada una lo que somos, sin utilizar ningún artificio, sin desvirtuar la armonía. Es decir, es difícil esta acción. En el Evangelio se nos dice, cuando actúa la mano derecha, que no se entere la izquierda, ¿no? O sea, lo dice de otra manera, pero es eso, ¿no? O sea, o cuando hagáis una acción, la hacéis. Siervos inútiles sois, ¿no? Haced lo que tenéis que hacer y ya. Pero claro, tenemos una sociedad que todo tiene que estar firmado y tiene que tener el logo. Es muy complicado a veces, ¿no? Pero realmente esa acción de la no acción es una entrada profunda también en lo trascendente. La vida en general. Hay situaciones en la vida que nos abren la puerta de la trascendencia. Y muchas de ellas nacen de nuestra fragilidad, de nuestra limitación. Otras veces pertenecen al mundo de la belleza, del arte, de la música, como decía antes, sobre todo de la naturaleza. Necesitamos muchos baños de naturaleza. Son puertas a la trascendencia, siempre y cuando nos acerquemos a ellas, no para apoderarnos de nada, simplemente ser y contemplar. Podemos potenciar esa capacidad de sorprendernos. Hay razones de peso para pensar que es necesaria en nuestras vidas entrar por esta puerta sagrada. Entro cada mañana, cuando salgo, respiro, miro el cielo, camino. Se manifiesta la sorpresa y el asombro cuando las situaciones nos abren la puerta a lo no condicionado, a lo sagrado, al misterio. Es decir, es como una bienaventuranza de las cosas pequeñas. Ante el misterio, ante el sufrimiento también. Hay un matemático que dice que necesitamos no solamente el silencio, tenemos necesidad del silencio modesto, lo llama silencio modesto. Y es interesante esto de modesto, ¿no? Porque no podemos responder a todas las cosas, no tenemos respuesta a todo. Si esto de la modestia también es importante ante el sufrimiento, sobre todo ante el dolor de la tierra, el dolor de las personas. La sorpresa también es algo importante en la vida. Comenzamos con un punto de partida modesto a veces, de pequeñas sorpresas que la vida nos da, y podemos llegar a percibir algo que es verdaderamente trascendente. Thomas Carlyle dice, hace alusión a la adoración, es la fascinación trascendente, es la sorpresa trascendente. Es esa actitud un poco de adoración, quizás no hay otra palabra mejor. Por lo tanto, yo creo que otra puerta de acceso, y voy a acabar, es el asombro. El asombro en la vida es una puerta y un camino de trascendencia. El asombro, la sorpresa, siempre viene de la mano de una mente que es intuitiva, está serena, no está pensando ni analizando. Es un regalo sagrado. La mente es el sirviente
Esto es algo que dijo Einstein. Einstein dijo, hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y se ha olvidado del regalo. El asombro es el regalo. El asombro requiere libertad interior, pero lo experimentamos al entrar en contacto con lo que nos trasciende. Ese no es solo un relámpago o una experiencia cumbre, sino que es una actitud vital, asombrada, una forma de vivir reconociendo el valor de la existencia tal y como es y la capacidad que tiene de conmocionarnos. Los ojos de un niño cuando miramos un paisaje, una flor, la escucha, como decíais ayer, esa escucha que no está pensando, sino que no hace más que escuchar, simplemente. Y se produce el asombro ante justamente la percepción del alma de las personas, de las cosas, lo sagrado que hay en todo. También los descubrimientos científicos nos producen asombro, ¿no? A veces no es el asombro que quisiéramos, sino es algo que nos asusta, ¿no? Pero también hay experiencias increíbles, en el mundo del arte, sobre todo. Son experiencias, en cierta manera, de iluminación. Los relatos de los místicos, de todas las tradiciones, aparece ese momento del asombro y está unido siempre al contacto con lo sagrado. Partiendo de esta experiencia, solo hay un paso para lograr ver a todo el universo y hasta las cosas más insignificantes como sorprendentes. La gente sencilla, a veces, también los filósofos, científicos y artistas, comparten ese impulso, ese movimiento del ser. Es una interrogación, asombro, a veces. Otras veces es un vértigo, un asombro que es vértigo. A veces cuando tiene esta característica de vértigo tenemos miedo y nos volvemos atrás. Y ahí hay que hacer un acto de entrega, de confianza y dejarse caer en ese vértigo porque hay unas manos amorosas, también lo dice Rilke, que sostienen tu caída, ¿no? Podríamos decir que desde el corazón hay aspectos complementarios de esta experiencia, de esta realidad, que se abre más allá del conocimiento. Experiencia de verdad, de belleza, de bondad. Hemos de cuidar deliberadamente esos momentos. Hemos de cuidar esa manera de ser presentes. El silencio, la atención. Silenciar sobre todo esas voces que a veces no dejan asombrarse, porque juzgan, porque proyectan. Silencio, silencio. Cuando nos irrumpe lo indecible, el misterio, cuando eso inefable entra y se asoma y lo vemos, no queda más que, hay un amigo mío que es benedictino que dice, ayunóyate, como un gesto de ríndete, rendirse es importante. El absoluto o lo absoluto no está frente a nosotros, nos envuelve. Y no asombrarse ante ello es perder una gran oportunidad, porque quien se asombra se vuelve testigo. Y ahí acabo las puertas, las podría intentar resumir diciendo que en primer lugar los seres humanos somos conscientes de una exigencia de absoluto. Tenemos una exigencia de absoluto, intuimos la trascendencia como una alteridad fundamental. En segundo lugar, sentimos también la necesidad de una interioridad arraigada en la propia profundidad, una aspiración infinita, sin límites. Y esta aspiración es una necesidad interna de todos.
Podría decir que, en tercer lugar, esta exigencia íntima despierta en nosotros potencialidades que se comprometen en el camino. Una apertura de este ojo de la percepción, de ojo del espíritu, una percepción nítida de la realidad, hacer crecer esta percepción. Es súper importante la receptividad consciente. Atención, recogimiento interior, silencio. El silencio nos abre a la contemplación y el silencio, ese silencio modesto del que decía antes, nos acerca a la impermanencia, al sufrimiento, al dolor del mundo. Y finalmente, esa fidelidad al ser que somos nos impulsa a comprometernos en vaciarnos de ego para acceder a ese umbral de lo absoluto, vacíos de toda separación, abiertos al mundo y a la tierra, para interser con todo el universo. Como dice Dogen, nada me es ajeno, todo me configura. Bon dia, gràcies per la vostra presència. Escoltarem i meditarem les conclusions de l'àmbit transcendent. Aquestes conclusions han sortit de la travessa de les accions, neteges perimetrals, meditació, caminades silencioses i també de dos xerrades, el transcendent en la societat postreligiosa i postsecular, la mística entre murs i una taula rodona sobre l'experiència estètica com a obertura al transcendent de tres artistes. Ens trobem en un moment en què s'han desfonat els referents centenaris de creences i valors amb una manca d'horitzons, de credibilitat i una pèrdua de confiança en la capacitat de generar noves fites capaces d'engrescar a les noves generacions. Creiem que es tracta d'un punt d'inflexió, de canvi profund,
global, mundial, entre el vell paradigma i el nou paradigma. La crisi mediambiental, energètica, social i espiritual que vivim ens empenyen a buscar i a crear un nou equilibri amb la Terra i amb els éssers que hi vivim. La magnitud dels esdeveniments, la pandèmia, la invasió russa, el canvi climàtic, ens obliga a reaccionar, tant a nivell social com personal, vulguem o no. A través de les diverses crisis que esdevindran, s'anirà creant una única visió capaç de sobreviure a aquests reptes. Hem de passar de la competitivitat a la col·laboració, de l'egoisme a la solidaritat, del consum a l'acontentament, de les possessions materials a la qualitat de vida, del comerç global a la localització, dels vots per majoria al consens, del materialisme a la espiritualitat. És ben clar que ara estem en la culminació d'un camí que la humanitat va iniciar amb l'aparició dels primers homínids, que es va desenvolupar fins a la societat de la tecnologia i del consum, tot provocant l'actual situació de crisi a causa d'un antropocentrisme ferotge. Ens cal trobar el reequilibri entre la terra, les persones i el sentit de la vida, camí que ens conduirà a la dimensió més elevada, que és la consciència d'estar units amb tot i amb el tot. La mística és el vi que desborda la copa. La qüestió que la nostra societat es planteja és si som necessaris les copes per beure el vi, particularment sota la forma que les religions tradicionals ens han ofert fins ara. Cal atrevir-se a caminar amb els peus nusos, sense seguretats d'abans, sinó amb obertura i disponibilitat que dona a viure atents i plenament conscients. Ens cal aprendre a viure la vida com una obra d'art, on al començament hom no sap què apareixerà i cal deixar-se portar, deixar-se fluir, la qual cosa no és un anar a la deriva sense més, sinó una confiança radical en el present, que ens porta la vida a cada moment. Tanmateix, creiem que són necessaris una certa forma, un cert contorn. Els nens, adolescents i joves l'enlledeixen per manca de límits, per manca de contorns. Cal trobar la manera en què les noves generacions puguin nodrir-se de valors i connectar-se amb la profunditat de si mateixes. Els valors se situen entre la dimensió absoluta i la dimensió relativa. Els joves tenen els seus valors, el respecte per la diversitat, el sentit de la igualtat, l'autenticitat, entre altres, que ja no provenen de la religió. El repte és com transmetre'ls, com ajudar-los a descobrir-los, així com nosaltres ens hem de deixar interpel·lar per ells. Creiem que l'aprenentatge del silenci és una de les eines més poderoses que tenim a l'abast. A través del silenci podem prendre consciència de les nostres accions diàries, les quals són les que configuren el món actual i són les que mantenen un sistema basat en l'egocentrisme. Això ens porta a l'aïllament i a la competitivitat, generant un individualisme on tot és reduït a l'utilitarisme i on la dimensió transcendent no té valor. Com a comunitat ciutadana, hem de trobar les maneres lúcides i valentes de no ser còmplices d'un modus de viure que ens fa depredadors de la naturalesa i també d'uns als altres. Ens cal descobrir l'espiritualitat, és a dir,
la profunditat de la condició humana o la qualitat humana profunda, com dimensió constitutiva del que som, la qual cosa ens permeti anar més enllà de nosaltres mateixos i vetllar per el bé comú, fent que formem part d'un destí comú on tots ens afecta a tots, totes. Al món hi ha espais considerats sagrats per les energies especials que hi circulen, espais on han tingut llocs llargues i profundes vivències espirituals, com les que va tenir Sant Ignasi a la nostra ciutat, on ha quedat una presència que continua tenint força i on la vivència interior es torna més profunda. Cal redescobrir aquests espais, tant en els carrers de la ciutat com en els voltants en contacte amb la natura, així com cuidar el vincle sagrat que tenim amb Montserrat. Algunes propostes concretes per a la ciutat que han sortit d'aquestes conclusions. S'ha vist i reafirmat la importància de crear un centre a la ciutat que vetlli per la integració de les 3 dimensions que hem aprofundit al llarg de la travessa. Un centre on s'aprengui l'escolta profunda de l'altre, l'art d'aprendre a dialogar. Com va dir Raymond Panikkar, un diàleg per arribar a veure't a tu mateix a través de l'altre, arribar-lo a comprendre tal com ell comprèn a si mateix. Un centre on es prengui consciència del vincle sagrat que ens uneix a la terra, perquè som part de la terra i som natura. Arribar a descobrir com una flor, un ocell, el so del vent entre les espigues ens porta a percebre la vacuïtat i alhora la presència que és en tot. Un centre on la pràctica de silenci sigui essencial, entenent el silenci com el lloc on la paraula i l'acció es regeneren contínuament en l'aquietament de la ment. Però no es tracta només d'un lloc, sinó de crear itineraris o rutes de silenci dins i fora de la ciutat, el parc contemplatiu ja esmentat entorn al Pou de Llum, el recorregut al llarg de la llera del riu i tants altres itineraris que ja existeixen en la línia verda de Manresa. És a dir, cal generar diversos topos, bons llocs, pròxims a nosaltres, llocs i espais que ja tenim entre nosaltres i vora nostra, però que encara no hem descobert, que ens enxamplin la mirada i ens obrin a la contemplació, com els miradors que els joves ens van fer descobrir. Cal també més proximitat i coneixement entre les comunitats de les diverses tradicions religioses que hi ha a la ciutat. La visita que vam fer a la mesquita durant una de les caminades silencioses i que ens va permetre assistir a la seva pregària del vespre és un exemple, com de poder freqüentar mútuament els nostres espais. Veiem la importància de donar més a conèixer les obres d'art que hi ha a la ciutat com a precursores d'experiències interior i de la dimensió gratuïta i contemplativa que ens constitueix. Finalment, creiem que caldria continuar amb les propostes que s'han fet al llarg de la travessa 2022, com les caminades silencioses i les neteges perimetrals, perquè ens han permès descobrir els carrers i voltant de Manresa amb una mirada nova.